los niños de 1 a 6 años, recuerden pasar a su clase. Niños de 1 a 6 años, si algún padre está aquí y desea que pueda estar allí con las maestras, que puedan apoyarle en esa labor que ya usted está haciendo en su casa con sus hijos, pues tenemos un grupo de maestros, por la gracia de Dios, que están dispuestos allí a apoyarles en esa labor, a estar con ellos, a enseñarles a esos niños de 1 a 6 años, para que usted pueda también tener este tiempo, concentrarse en la predicación y sabemos que la lucha con los niños es hermosa, pero no ignoramos que es una lucha dura, fuerte. Vamos a orar. Hay un poquito de calor, no sabemos qué le está pasando al aire. Trabaja y después se frisa, pero que el Señor nos ayude y nos sostenga en este tiempo. Padre, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú preparando nuestros corazones para recibir tu palabra. Te damos gracias por quien eres, te damos gracias por haberte alabado con estas preciosas alabanzas, Señor, que hablan de tu amor, Señor, de las maravillas de tu amor, de lo que tú has hecho por amor a nosotros, de cuánto tú nos amas, Señor, sin nosotros merecerlo. Y te pedimos que esta palabra cantada, Señor, ahora también la podamos ver a través de tu Biblia, Señor, que podamos analizar en tu palabra suficiente y que tu palabra ministre en nuestros corazones, Señor. Permite que no salgamos por esa puerta iguales, indiferentes, Señor, como si tú no hubieras mandado este mensaje, como si esta no fuera tu palabra y como si tú no hubieras permitido que los pastores, Señor, les pusieran de manera clara y de esa manera a ti te place también ministrar a tu pueblo, Señor. En lo que este pastor imperfecto, pecador, va hablando, que tu iglesia recuerde que eres tú hablando, Señor, que eres tú ministrando, Dios. Muévenos a arrepentimiento, muévenos a fe, produce un cambio que nosotros no podemos producir a través de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo en los corazones de las personas que nos visitan hoy, Señor. Haz todo lo que tengas que hacer, Señor, pero no nos dejes iguales. Quebranta todo orgullo, quebranta toda predisposición, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria. Te lo pedimos por los méritos de Cristo y en el nombre de Jesús. Amén. Los que todavía no están, como les decía Mauri, los que han llegado después, estamos en Segunda de Juan, la segunda carta que escribe Juan a este grupo de hermanos. Segunda de Juan, estuvimos viendo los versículos del 1 al 4 el domingo pasado. Hoy vamos a estar solamente en los versículos del 5 al 6. Hay un pastor llamado Paul Brewster y él narra la realidad que quizás muchos de los pastores hemos pasado en diferentes ocasiones y que ustedes también han podido observar en diferentes momentos. Y es como la iglesia se apoya principalmente en los avivamientos y en las campañas de evangelismo para que las personas se conviertan. Por muchos años, en los años recientes, no siempre fue así, la iglesia se ha movido a solamente fabricar, producir avivamientos o solamente hacer campañas de evangelismo para que las personas se conviertan. ¿Qué ha sucedido con este método? Y el método no está mal en sí mismo, sino lo que ha sucedido, como el abuso de cualquier método y descuidar otras cosas que tenemos que seguir haciendo, que en muchos casos se ha registrado muchas personas en estas campañas, en estos avivamientos, que dicen haber aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, que dicen haber creído en el Señor, que se les dice que pasen adelante, que se les dice que pasen la mano, que toman una decisión, pero después se observa que no hay un cambio en el corazón. Pasan los días y como mínimo no vienen el siguiente domingo, o vienen 1 o 2 domingos y no vienen más, o en otros casos, más tristes, sí siguen viniendo, se hacen miembros, vienen por años, pero cuando tú observas su vida, te das cuenta que no hay una regeneración. Te das cuenta que ellos dicen haber tomado una decisión, dicen haber aceptado a Cristo, pero su corazón no cambió en realidad. En su vida nada ha sido transformado
por el Espíritu Santo de Dios. Nunca aparecieron nuevos afectos y nunca apareció un odio por esas cosas que antes hacían que a Dios no le agradaba. Este pastor, Paul, empieza a estudiar. Él está un poco frustrado, sobre todo lo que hemos estado en pueblo pequeño, sabemos lo que es esto. En el año teníamos Navidad, evangelismo. En el medio hacíamos Pasión, Muerte y Resurrección. Era la segunda campaña de evangelismo. En las vacaciones hacíamos otra campaña de evangelismo. Y en diciembre. Y nosotros queríamos que con esas 4 campañas de evangelismo la iglesia creciera y el pueblo entero se convirtiera. Y se nos olvida que el evangelismo es todos los domingos. Todos los domingos debemos hacer evangelismo. Todas las semanas debemos estar evangelizando. Pero ese no es mi punto. Mi punto tiene que ver más con lo que hacemos en la campaña de evangelismo. De quienes quieren aceptar a Cristo, las personas dicen, yo acepto a Cristo en mi corazón. Y nosotros le decimos, tú eres salvo. ¿Qué sucede después? Nos vemos un cambio. Le decía, este pastor empieza a hacer la tarea, empieza a estudiar. Y cuando él empieza a estudiar, empieza a encontrar materiales, otros pastores, quizás algunos han oído hablar de él, Martin Lloyd-Jones, y hay otro pastor bautista que se llama Andrew Fuller, que fue el que promovió las misiones internacionales, el que envió y animó a que fueran a la India, a que fueran a China. El movimiento misionero se estaba muriendo y Andrew Fuller le dio fuego literal, o sea, no con fuego, sino que encendió los corazones para que la iglesia bautista sobre todo se volcara de nuevo a las misiones y a la plantación y a predicar el evangelio en todo tiempo, en todo momento. Y en ese estudio se da cuenta que tanto Martin Lloyd-Jones como Andrew Fuller escriben sobre un grupo que existía en 1730 que se llamaba el sandamanianismo. Está un poquito difícil el nombre, pero bueno, este hombre, por su suegro Glass, de apellido Glass, ellos tenían una corriente que empezaron a predicar y de alguna manera ha llegado hasta nosotros hoy. Ellos empezaron a predicar un evangelio que descansaba solamente en el conocimiento. Tú predicabas el evangelio, si la persona conocía el evangelio, ya eso era suficiente para que la persona fuera justificada. Ellos tenían un celo genuino, ellos no querían añadir ningún tipo de obra a la decisión de creer y arrepentirse, pero llevaron el evangelismo a tal punto donde lo único que hacía falta era que tú escucharas el mensaje del evangelio, que te dijeran que tú eres un pecador, que Cristo murió por tus pecados, que Cristo resucitó al tercer día, que tú entendieras eso en tu mente y que tú dijeras, ah sí, ¿tú sabes qué? Ah sí, lo acepto. Y ese lo acepto ya te hacía salvo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que cuando Dios nos regenera, cuando Dios abre nuestros ojos para que nos demos cuenta cuán pecadores somos y nosotros escuchamos el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, nosotros debemos siempre, para ser salvos, responder a ese mensaje en arrepentimiento y fe. El mensaje del evangelio se nos predica a los verdaderos convertidos cuando escuchan el mensaje del evangelio, cuando de verdad, porque a veces lo escuchamos muchas veces, quizás le ha pasado, y fuiste a la iglesia, estás yendo de chiquito, pero nunca te has convertido, y de pronto un día te convertiste, ¿y qué pasó? Que tus ojos fueron abiertos, y ese día estás llorando y estás respondiendo en arrepentimiento y fe, y no siempre hay que llorar, pero en algunos quizás estamos llorando. En algunos no pasa en el templo, pasa solo en la almohada, en el baño, en la universidad, en una crisis, en un desempleo. En ese momento tus ojos son abiertos, allí quizás en el medio de la cárcel, y empiezas a darte cuenta qué pecador eres, cómo has vivido de espalda a Dios, cómo has abandonado a tu Señor. Y ahí caes en arrepentimiento y en fe, y empiezas a creer en Cristo como Salvador. Lo que te quiero decir es que los verdaderos convertidos, después que creen y se arrepienten, tiene que haber un cambio en su vida. Tiene que haber una transformación en sus corazones. Sus emociones no pueden seguir igual y su vida no puede seguir igual. No hay forma en la que tú me digas que tú eres un creyente y nos pongamos a hablar de tu vida y en 10 años tu vida no haya cambiado. En 10 años tú sigas haciendo las mismas porquerías que hacías hace 10 años. Algo está mal. En algo tienes que ir avanzando. La santificación es progresiva, en algunos es más lento, en algunos es mediana, pero tiene que haber una santificación. Solo aceptar el mensaje del evangelio no justifica. ¿Qué produjo esto? Una ortodoxia fría. Personas que conocían mucha Biblia, pero que no tenían pasión por el Señor.
Personas que estaban llenas del conocimiento de la Biblia, pero su corazón no se movía en arrepentimiento y fe. Y su corazón no se movía en pasión por otros creyentes que estaban perdidos y que necesitaban el mensaje del Evangelio y que necesitaban responder en arrepentimiento y fe. ¿Qué produjo esto? Lo más terrible, una fe sin amor. Una fe sin amor. Y ahora teníamos personas que dicen que eran creyentes, pero que no amaban a Dios. No tenían ningún afecto por Dios y no tenían ningún afecto por sus hermanos. Él descubrió eso. Producía un tipo de seguidor de Cristo en el cual no se observaban cambios espirituales. Porque si tú no eres un verdadero creyente, el Espíritu Santo no viene a tu vida. Y el Espíritu Santo es el que promete darnos dones espirituales. Si tú no eres un verdadero convertido y no tienes el Espíritu Santo, tú no tienes nada que ofrecerle al Señor. Tú no tienes nada que darle a tu buen Señor. Por eso no sirven. En el sentido de servir en cualquier ministerio, en la alabanza, en el audio, en el equipo de bienvenida con los niños. No sirven, pero no los puedes obligar, es que no están convertidos. Por eso no ofrendan, pero no los puedes olvidar, es que no están convertidos. No dan nada de lo que tienen, no tienen misericordia, no se compadecen, no invitan a nadie a su casa a comer. Saben que hay hermanos en necesidad y no lo ayudan, pero no los puedes obligar porque es que no están convertidos, porque solo el Espíritu Santo puede producir arrepentimiento y puede darnos esos dones bíblicos para que los pongamos al servicio del Señor. El cristiano que ha sido transformado por el Espíritu Santo siente por su Señor y siente por sus hermanos. Nos vamos a equivocar, sí, somos pecadores, pero tienes que amar a tu hermano. Tienes que empezar un cambio espiritual en tu vida. No puedes seguir siendo la misma persona y justificarte en que un día aceptaste a Jesús. Tú no puedes seguir diciendo, yo acepté a Cristo un día en mi corazón. Y yo no estoy diciendo que los que dicen que un día aceptaron a Cristo no son salvos. Yo conozco muchas personas que un día genuinamente dijeron, yo acepté a Cristo y se produjo arrepentimiento y fe en ellos. Otros dijeron, yo acepté a Cristo y ese día de verdad no se convirtieron, pero siguieron viniendo a la iglesia y poco a poco, en algún momento, el Espíritu Santo de Dios abrió sus ojos y ellos respondieron en arrepentimiento y fe. Por eso siempre le digo a los hermanos en las entrevistas, sabemos que no todos nos convertimos en un día. Hay algunos de nosotros que se nos predicó el Evangelio y el mismo día que se nos predicó ese día nos convertimos. Y ese día entendimos. Pero hay otros que quizás decimos, no tengo una fecha. No tengo una fecha, yo no sé qué día. Yo empecé a ir a la iglesia, empecé a conocer de la Biblia. Yo le digo, sí hay una fecha. Sí hay una fecha. Piensa en una época, una semana, un mes, un año, donde tú sientes que tu vida empezó a cambiar. Ahí tienes la fecha. Ahí tienes la fecha. En esa fecha que tú dijiste, ya no más discoteca. Ya no más discoteca, Señor. Y quizás esos fueron meses o años, pero llegó el día en que no más discoteca. En esa fecha que tú dijiste, ya no más esos amigos, o ya no más esa bebida, ya no quiero seguir viviendo igual. Ahí tienes la fecha. En esa fecha que dijiste, no quiero traicionar más a mi esposa. Ya no quiero traicionar más a mi esposa. Ya no quiero traicionar más a mi esposo. En esa fecha que dijiste, ya quiero empezar a congregarme. Ya no puedo seguir que pasan los domingos y no me congrego. En esa fecha que dijiste, tengo que empezar a leer la Biblia. Ahí tienes tu fecha. La evidencia más grande de la conversión es un cambio de vida. Uno de los cambios más grandes es que empiezas a tener la capacidad de amar de manera bíblica. Y uno de los cambios más genuinos, de los cambios más reales, si tú quieres saber que eres un verdadero creyente, es que tú amas a tus hermanos. Tú amas a tus hermanos a pesar de cómo son. A pesar de que quizás no te caen bien y al final vamos a llegar a eso. Pero tú amas a tus hermanos. Hemos titulado este sermón, igual que la semana pasada, estamos en el mismo título, Andando con Cristo. Andando con Cristo. Amados hermanos, decíamos, Cristo debe ser el centro del caminar del creyente para que reciba su recompensa. Cristo debe ser el centro de nuestro andar en esta vida. Si tú eres un verdadero creyente, Cristo está sentado en el timón, Cristo está sentado en tu auto, Cristo está sentado en tu casa. Tú cuentas con Cristo para hacer negocio, tú cuentas con Cristo para casarte, tú cuentas con Cristo para un viaje, para lo que sea, porque Cristo es quien dirige tu vida. Tú quieres ir a la palabra de Cristo, tú quieres ir a la palabra de Dios para ver qué Dios dice.
pero tú quieres contar con Dios para que te ayude a tomar las decisiones que tengas que tomar en tu vida. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando Cristo es la persona que está dirigiendo nuestra vida? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando Cristo es quien dirige nuestra vida? Y lo primero que pasa, lo vimos la semana pasada, andamos en la verdad. Andamos en la verdad. Aquellas personas que verdaderamente han tenido un encuentro con Cristo, aquellas personas que han reconocido que no hay salvación fuera de Cristo, aquellas personas que no desean otra cosa que no sea Cristo y este crucificado, empiezan a caminar en la verdad. Empiezan a querer escuchar la Biblia, quieren leer la Biblia, quieren venir a la iglesia, quieren exponerse a la palabra de Dios. Caminan en la verdad. Pero la verdad transforma su vida. No solo caminan en la verdad, sino que ahora a medida que se ponen a esa verdad empieza a transformar esos duros corazones, esos fríos corazones, esos corazones pecaminosos, y empieza a traerlos a santidad y empieza a acercarlos a su buen Señor. Y nosotros lo veíamos en el versículo 1. En el versículo 1 Él nos recordaba y Él decía que Él los amaba en la verdad. Y no solo Él, sino todos los que andaban en Él lo amaban en la verdad. Y decía después en el versículo 2, o sea, por la verdad es que Él los podía amar a ellos. Porque la verdad nos enseña que debemos amar a nuestros hermanos. Versículo 2, a causa, ahí está el conducto, a causa de la verdad. ¿Y qué más dice de la verdad en el versículo 2? Lo vimos la semana pasada, que la verdad en el verdadero creyente no se disipa. La verdad en el verdadero creyente no llega un día y otro no. La verdad en el verdadero creyente no es por temporada. Y sí, todos podemos tener 1, 2, 3 días que no leemos la Biblia. Podemos caer en un periodo de frialdad espiritual, Dios no lo quiera. Pero si eres un verdadero creyente, el Espíritu Santo te vuelve a animar. El Espíritu Santo te vuelve a traer. Y tú vuelves a entrar en una relación con tu buen Señor. Tú vuelves a entrar en una relación con tu buen Señor. La verdad de Dios es la que transforma nuestros corazones y es la que produce amor en nosotros por nuestros hermanos. Dice el texto, versículo 4, que Juan estaba muy contento. Juan estaba muy contento porque los encontró que ellos estaban andando alrededor, viviendo. La verdad estaba allí con ellos. Lo que significa esa palabra, la vamos a volver a ver más adelante 2 veces. En la verdad. ¡Wow! ¡Qué bueno! Conforme el Señor enseñó que debemos estar en la verdad, que debemos estar en su palabra, con el centro en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, así mismo estaban ellos. Él había tenido noticia de que ellos estaban, no sé este término si lo conocen, fajados con la Biblia. Ustedes no saben lo que es eso, se los voy a enseñar. Ellos estaban ahí con la palabra de Dios. La palabra de Dios era importante para ellos. Lo que Dios tenía que decir era importante para ellos. Estos creyentes que leían la Biblia, que meditaban en la Biblia, que oraban la Biblia, que cantaban la Biblia, Juan les dice, eso está bien y estoy muy contento, pero falta algo. Está bien que leas la Biblia, está bien que ores la Biblia, está bien que cantes la Biblia. Lo hemos hecho, lo hicimos, cantamos la Biblia, oramos la Biblia en el salmo al principio, en la oración de las ofrendas. Estamos predicando la Biblia. Posiblemente algunos de ustedes, antes de venir para acá en su casa, después de desayunar en algún momento, leyeron la Biblia y tuvieron un tiempo devocional antes de llegar aquí. Pero dice Juan, pero falta algo. ¿Qué es lo que falta? Versículo 5. Y ahora le dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo tu nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ahí viene nuestro segundo punto de hoy. Y el creyente que tiene a Cristo en el centro de su vida, no solo anda en la verdad, sino, segundo punto, anda en amor. Para los que toman nota, anda en amor. Y estaremos viendo los versículos 5 y 6. ¿Y cómo lo dice Juan? ¿Cómo dice Juan que esos creyentes andan en amor? Y dice, o cómo lo pone él, cuál es su perspectiva, cómo él cree que es de importante el amor en la vida del creyente. Nótelo en el versículo 5, dice, ahora te ruego. Es un clamor, es una petición seria. Te ruego, Señora.
Y a que recuerden que hablamos que señora se refería a un grupo de creyentes, ya sea que sea una mujer y sus hijos, ya sea que sea la iglesia, y todo el tiempo vamos a estar utilizando un grupo de creyentes, porque en realidad eso no cambia nuestro texto. Pero le está rogando a ese grupo de creyentes. ¿Y qué les está rogando? Que se amen. ¿Y cómo deben amarse? Léanlo en el texto al final, versículo 5, dice, uno a otro. Es un amor mutuo. Yo te amo a ti, pero eso no es suficiente. Tú tienes que amarme a mí también. Y yo no te amo porque tú me amas. Yo te amo porque la palabra de Dios me ordena amarte. Y tengo que aprender a amarte. Y pedirle a Dios que su Espíritu Santo, vamos a llegar allá, trabaje en nuestros corazones para amarte. Pero tengo que amarte. Y tú tienes que amarme. Es un camino de dos vías. Yo te amo a ti y tú me amas a mí. Ahora piense por un momento cuántas cosas Juan les podía pedir aquí. Estaban en la verdad, él está contento porque están en la verdad y él empezaba o él podía decirle muchas cosas a la luz de la verdad. Él les podía decir, no se roben, no se envidien, no murmuren, cásense los que no se han casado, no digan mentiras, no se peleen los que vinieron para acá en el carro y ahora vamos tarde para la iglesia por culpa tuya, no por culpa mía, no se odien. No adulteren relaciones fuera del matrimonio. Y ahora este es muy importante, lo hablamos hace poco. Perdónense. Perdónense. Si no nos perdonamos no vamos a caminar ni una milla. Tenemos que tener la capacidad de perdonarnos. Sean generosos, lo hablamos ahorita. Lo hablamos ahorita, los que se les olvida que todo lo que poseemos viene de nuestro Señor. No dejen de congregarse. Los que llevan 2 meses de vacaciones sin venir a la iglesia. Si en algún momento escuchan el live, aunque esta predicación no es para el live, es para los que están aquí hoy. No forniquen, no griten, trabajen, cumple tu rol como esposo o como esposa. ¿Cuántas cosas a la luz de la Biblia Juan les podía haber dicho? Pero Juan hizo algo diferente. Juan se centró en lo más importante. Y que eso más importante es lo que nos va a ayudar a hacer todo lo que él va a decir ahora. Eso más importante es lo que nos va a ayudar a que se produzca todo lo que viene después de una manera bíblica. Y escoge estas palabras. ¿Y cuáles son las palabras? Ámense unos a otros. Ámense de manera mutua. ¿Y por qué Juan escoge estas palabras? Algunas personas dicen que Juan es el teólogo del amor. Si usted va a los evangelios de Juan, usted va a primera de Juan, usted va a segunda de Juan, usted va a tercera de Juan, Juan siempre está hablando del amor. Juan siempre está haciendo énfasis en el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. El que no ha amado, lo vamos a ver ahorita, ámense, ámense, ámense. Pero hasta en Apocalipsis, usted va a Apocalipsis y en Apocalipsis que le escribió Juan, él habla del amor. Cuando usted va al capítulo 2 de Apocalipsis, hablándole a la iglesia de los Efesios, en el versículo 3, él le dice, ustedes han trabajado arduamente por amor a mi nombre. ¿Por qué servían los hermanos de esta iglesia? Por amor a Dios. El amor a Dios lo llevaba a querer servir su iglesia local. Pero dice en el versículo 4, ¿y qué le dice? Capítulo 2, Apocalipsis, versículo 4, le dice, pero tengo algo contra ustedes. Y quizás sea algo que el Señor tenga contra muchos de ustedes hoy. Y les dice, han perdido su primer amor. Y quizás muchos de ustedes están aquí hoy y doy gloria a Dios y gracias a Dios porque Dios sabe que ustedes necesitaban esta palabra. Y le doy gracias a Dios porque aún sabiendo que han perdido el amor han venido aquí hoy. El Señor los ha traído y le doy gloria y honra al Señor por eso. Pero sabe que están aquí, pero que ustedes han perdido su primer amor. Ese amor que sintieron un día por el Señor. Ese amor que sintieron por ese Dios que los salvó, por ese Dios que los rescató de las tinieblas. De alguna manera fueron descuidados, dejaron de congregarse, dejaron de leer la Biblia y ese amor lo tienen ahí apagado. Lo tienen ahí con una llamita bien pequeña. Pero el Señor quiere que ustedes regresen a ese amor inicial. Hay un evento que marca un antes y un después en la vida de Juan, del apóstol Juan. El apóstol Juan se encuentra con Jesucristo, Mateo capítulo 22, versículo del 23 al 33. Jesucristo está allí con una multitud y primero los saduceos quieren tentarle, los saduceos quieren hacerle caer y le preguntan de la resurrección. Jesucristo hace así y les responde la pregunta
de una manera piadosa que deja a los saduceos callados. Después en el versículo, Mateo 22, versículos 34 al 40, los fariseos están escuchando. Dice, le respondió a los saduceos, vamos a preguntarle nosotros ahora. Nosotros somos los que le vamos a hacer pasar vergüenza a este que se está haciendo pasar por el Hijo de Dios mismo. Ahora es el turno de nosotros. Y la pregunta que le hacen es, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Aquí está el centro de lo que estamos viendo hoy. Jesucristo le responde, el centro de la ley es el amor. Y ahí vienen los textos que nosotros conocemos y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y varía en varios evangelios, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, perdón. ¿Y qué le está diciendo? Que amen al Señor con todo. ¿Cuál es el gran mandamiento, el más grande mandamiento que hay en la Biblia? Ama a Dios con todo tu ser, con tu corazón, con tu mente, con tu alma, con tu fuerza. Ama a Dios con todo. No hay un mandamiento más imperativo en la Biblia que ese. Debemos amar a nuestro Señor. Y ahí le dice el segundo, ¿y cuál es? Pero el amor vertical también debe producirse de manera horizontal. Y ahí le dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. No vale con decir, yo amo a Dios con todo mi corazón y tu hermano que se vaya para el infierno. No. Amas a Dios, ama a tu prójimo. Ama a los que te rodean. Versículo 40 le dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y lo que quiso decir era de alguna manera general toda la escritura que ellos tenían hasta ese momento. No es que se le olvidaron los salmos o los poéticos, sino que es lo que quiso decir. Toda la revelación que nosotros tenemos, recuerden que no estaba el Nuevo Testamento en ese momento, toda la revelación que nosotros tenemos depende de amar a Dios y de amar al prójimo. Si tú no amas a Dios y no amas al prójimo, tú no vas a cumplir lo que dice la palabra del Señor. Cualquier mandamiento o ordenanza en la Biblia, para un creyente, para que un creyente regenerado lo cumpla, es la respuesta del amor por Dios y del amor al prójimo. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ahora debemos hacerlo en mente con estas palabras de Jesucristo y decir, yo estoy obedeciendo la palabra de Dios por amor a Dios y por amor a mi prójimo. Y ya no matarás, no robarás, cobra un sentido más profundo todavía. Porque ahora por amor a mi prójimo, yo no mato, yo no robo, yo no quiero caer en adulterio. Y quiero hacer esto simple, lo más simple posible. Si tú has sido regenerado, si estás verdaderamente convertido, el Espíritu de Dios te capacita y produce en ti amor por Dios y amor por tu prójimo. Y ese amor te moverá a cumplir las cosas que Dios demanda de ti. A medida que el Espíritu Santo produce ese amor en ti por Dios y por tu prójimo, ese amor te va a mover a cumplir lo que dice la palabra de Dios, sin queja, sin murmuración, sin pereza, porque ahora tú amas su ley. Ahora sus palabras son dulces para ti y tú quieres cumplir lo que dice su palabra. Tú quieres vivir en su palabra. Tú te deleitas en su palabra. Su palabra es deliciosa para ti. Pero ¿qué dice? Un detalle, vayamos al versículo 5. Y ahora te ruego, señora, y le dice, no, una negación absoluta, como escribiéndote un nuevo mandamiento. Le dice, este mandamiento no es nuevo, todo lo contrario, sino el que hemos tenido desde el principio. Entonces lo que él le está diciendo aquí, en cuanto a tiempo, este mandamiento no es nada nuevo. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se le mandó a amar a Dios y amar a su prójimo. No tenemos tiempo, no lo vamos a hacer. Si usted va a Deuteronomio capítulo 6, ahí está el pueblo de Dios que va a entrar a la tierra prometida. Y ahí en el capítulo 6, Dios le dice, mira, esto es para toda tu descendencia hasta que dejen de existir. Usted lee ahí el versículo 1, versículo 2. Esto que les voy a dar ahora es para siempre, hasta el infinito, hasta que Cristo venga. Ustedes deben hacer eso. Y Él se va a dirigir a ellos. Y lo primero que le pide, lo primero que le pide para ir en orden y no enredarme, es, y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo. Lo mismo que Jesucristo recuerda en el Nuevo Testamento.
Ya el pueblo de Israel lo sabía. No era nuevo. Ya el pueblo de Dios lo sabía y Él se lo había dicho. ¿Qué debemos hacer desde siempre? ¿Qué debe hacer todo creyente? ¿Qué debía hacer Adán y Eva en el huerto del Edén? Amar a Dios con todo y no hubieran pecado. Ese es el mandamiento que nos ha faltado siempre. Siempre nos ha faltado el amor. Y era tan importante, que era lo que les iba a decir, que después le dicen los versículos que viene después, recuérdale esto a tus hijos. Es nuestra tarea enseñarle a nuestros hijos que lo más importante que ellos tienen que hacer, y es lo más importante que tenemos que enseñarle. A veces estamos enseñando la escatología al niño, pero no le hemos enseñado cómo amar a Dios. Enséñale a tu hijo a amar a Dios. Enséñale a tu hijo a apasionarse por Dios. Enséñale a tu hijo a tener a Dios como algo importante en su vida. Tráelo a la iglesia. Comparte la escritura con ellos cada vez que puede. Hay un catecismo que le hemos dicho, el catecismo bautista menor, porque está bien sencillito con las preguntas y las respuestas. Quizás ni tú mismo llevas tanto tiempo en el evangelio, pero a través de esas preguntas tu hijo puede ir respondiendo y conociendo más de Dios y aprendiendo a amar más a su buen Señor. Pero no solo en el Antiguo Testamento se les dice que ama a Dios, también les pide que amen a su prójimo. Y usted va a Levítico capítulo 19, no vamos a ir ahora, lo anota para su casa, versículo 18, y ahora le está dando un grupo de leyes para que ellos aprendan a convivir entre ellos. Ustedes deben saber cómo comportarse entre ustedes, y para esto hay algo muy importante que ustedes deben saber. Como nosotros ahora que estamos en una iglesia y venimos al grupo de vida y nos vemos el domingo y nos llamamos y nos escribimos por WhatsApp y nos visitamos de vez en cuando y nos invitamos a comer de vez en cuando por allá. Pero ahí estamos, ahí como familia. Dios nos va a ayudar a crecer, tú vas a ver que sí. Y vamos a ver los días que todos nos vamos a estar llamando a todos de vez en cuando y escribiéndonos y eso va a ser una gozadera y una locura para la gloria de Dios. Por ahí en Levítico 19, 18 les ordena. Y antes de decirle, primero le dice, porque este sería el antónimo, todo lo contrario, le dice, no te vengarás. Porque a veces, en vez de amar, lo que queremos es vengar. Pero mira la pena que me hizo pasar. Pero yo se la cobro. Yo me voy a vengar. Tú vas a ver. Y si es la suegra o el suegro, la venganza es más fuerte todavía. O el yerno o la nuera, ay, nada más que tenga la oportunidad, yo le dejo caer todo, todo, todo. Y no solo no te vengarás, aquí viene la otra, por la falta de perdón que hay en nuestros corazones. No le guardarás rencor. Cualquiera de nosotros se puede sentir mal en un momento. Somos pecadores. Somos grandes pecadores. Pero hay un momento en que el Espíritu Santo trabaja en un corazón regenerado y ese rencor se tiene que acabar. ¿Cómo es posible que pase una semana, 2, un mes y todavía le estás guardando rencor a esa persona? No le quieres hablar, no le quieres responder su mensaje. Lo ves por allá y te haces el que no lo ve. Y por ahí, tú por aquí, no, porque tú no quieres saludarlo. No, no le puedes guardar rencor. Sino, todo lo contrario, le dice en Levítico 19, 18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como te amas tú, y estoy seguro que te amas bastante. Como te quieres tú, y estoy seguro que te quieres bastante. Así estamos llamados a amar a nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos. Y más adelante vamos a ver que no solo a nuestros hermanos. Ahora sí les voy a pedir por favor que vayamos a Juan capítulo 13. Vayamos a Juan capítulo 13 bien rápido. Acérquese, si no tiene Biblia, el que tiene al lado. Prenda su celular, la tablet, el iPad, lo que usted tenga ahí, préndalo. Juan 13, versículos 34 y 35. Se los quiero leer un momentico para darnos cuenta de algo. Juan 13, versículos 34 y 35 dice la palabra del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis vosotros. Jesús, un poquito antes, le recuerda a sus discípulos, yo me voy a ir, yo siempre no voy a estar dentro de ustedes. ¿Qué yo necesito? Que ustedes se amen los unos a los otros. Este es el único encargo que les voy a dar. Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros y enseñen a otros a amarse los unos a los otros. La pregunta es, pero dice, un mandamiento no os doy. Y quizás alguna hora tienen un baile de neuronas, pero ven acá, ¿el mandamiento es nuevo o es antiguo? Primero dice que el mandamiento era antiguo, lo vemos en el Antiguo Testamento, pero ahora Cristo dice, un mandamiento nuevo os doy, y después Juan lo repite en algún momento, un mandamiento nuevo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es viejo en tiempo. Se les entregó desde el principio.
desde el comienzo, pero es nuevo en ejemplo. El mandamiento se lo habían dado, pero nadie lo había puesto como ejemplo. Ellos sabían que tenían que amarse, pero no sabían cómo lucía ese amor. Y Jesucristo es la personificación del amor bíblico. Jesucristo es la muestra más grande que nosotros tenemos de cómo debemos amar. ¿Tú quieres aprender cómo amar a tu esposa o a tu esposo? Mira a Cristo. ¿Tú quieres aprender cómo amar a tus hermanos de la iglesia, amar a tus hijos? Mira a Cristo. Estudia el amor de Cristo y aprenderás a amar. Vayamos al versículo, él lo dice en el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Yo soy el ejemplo. Esto es nuevo. Ustedes nunca habían tenido un ejemplo. Que también os améis unos a otros. Y el versículo 35, lo voy a ver en el final, pero lo vamos a leer. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Sigamos conmigo a 2 de Juan. Pero antes de llegar a 2 de Juan, vayamos a 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 1. Y no les puedo pedir perdón porque les estoy mandando a andar en la Biblia. Y en una parte educada les quisiera decir, perdónenme, pero imagínate que estamos en el día del Señor, en la iglesia, como pastor trabajando con la Biblia, y yo le diga, perdóname porque van a leer la Biblia. No sé, en mi mente no cabe. Habiendo dicho esto, con mucho respeto y con mucho amor, mis hermanos, 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2, para poder ver el orden lógico de estas verdades. Versículo 6. Recuerden que le dijimos, no es nuevo en tiempo. Ya se les dio desde el Antiguo Testamento. Pero es nuevo. ¿En qué sentido? En ejemplo. Ahora tenemos a quien imitar. Capítulo 2, verso 6 le dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y ahora en la forma que tú le digas a Dios, pero ¿cómo amo? ¿Cómo es ese amor? Porque yo te voy a decir muy fácil, ama como Cristo. Ama como Cristo. Se dan cuenta que tenemos un ejemplo, pero si llegamos al versículo 7 y 8, y aquí viene el contraste de palabras para que se den cuenta, 7 y 8. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo. Juan lo dice, él es antiguo en cuanto a existencia, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahora viene el juego de palabras. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es antiguo y es nuevo. Ahora tenemos que imitar a Cristo, que nos ha dado el ejemplo perfecto. ¿En qué lo debemos imitar? ¿En qué debemos imitar a Cristo? En el amor. En el amor. Si nosotros imitamos a Cristo en el amor, todo lo demás va a caer por añadidura. Véanlo ahí en los versículos 9 al 11. ¿Y qué dice? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿En qué debemos imitar a Cristo? En amar a nuestros hermanos. Capítulo 4, 1 de Juan, versículos 20 y 21. Y ya no vamos a buscar en más ningún lugar posiblemente. Si alguno dice, capítulo 4, versos 20 y 21, y aquí está el meollo del arroz con pollo, mire esto. Si alguno dice, la carnita de los tacos, para que los mexicanos no se me pongan bravos, el sazón del mofongo, y no sé qué más. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y pasa la página y llegó a 2 de Juan. Y estamos ahí en 2 de Juan. No hay forma en que tú no ames a... no hay forma en que tú no ames a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos de la iglesia, y tú digas que ames a Dios. O sea, no hay forma en que tú digas, yo amo a Dios, pero tú no ames a tu hija, a tus hijos, a tu esposa y a otros hermanos. Porque dice el apóstol Juan, ¿cómo nosotros vamos a decir que amamos a Dios, que no lo hemos visto, y a nuestros hermanos que los estamos viendo, no
los amamos. Les voy a poner un ejemplo que siempre me resulta interesante. Se acaba el culto, tu esposa está embarazada o no está embarazada, y está con un bebé en el brazo, está con la cartera, está con el coche, con la Biblia, con todas las cosas. Y ahí está el hombre que ama mucho a Dios, hablando de escatología, de eclesiología, de soteriología, angelología, de todas las logías que existen en la Biblia, neumatología, porque siempre digo neumología, neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Y está ahí el hombre apasionado hablando de todo. Y la mujer con el coche, el niño, la cartera, la Biblia, esperando que él termine de mostrar todo su amor a Dios. ¿Qué dice Juan? No lo dice así, pero es lo que te dice. Tú amas a Dios, ama también a tu esposa. Ves y quítale la cartera, cargue el niño. Y si todavía tiene fuerza, sigue hablando. Posiblemente le diga al otro, oye, te llamo en la semana que esto está pesado. Mi hermano, lo que quiero hacerles es que analicen. Nosotros decimos que amamos mucho a Dios. Y a veces nos apasionan temas de la Biblia. Y eso es bueno que pase. Y estamos ahí, que si viene ahora, que si viene después, que si 1000, que si 2000, que si ya, que si después. Buenísimo, gloria a Dios por eso. Sigan estudiando. Pero tratamos mal a nuestras esposas. Les gritamos, las maltratamos posiblemente física o verbalmente. O a nuestros esposos. Hay esposas que son valientes o pecadoras, porque eso no es valentía. Hay esposas que hay que ponerle candado a la parte de los sartenes y las cosas. Hay que tenerle cuidado. A Dios no le agrada eso. Estoy solo relajando un poquito para que se rían. Aman tanto a Dios que no tienen tiempo para sus hijos. No saben sacar unas horas. Y lo digo con vergüenza, porque a veces tengo que frenarme para hacerlo. Para estar con sus pequeños, para jugar con ellos, para correr, para dedicarle tiempo que ellos también necesitan para enseñarles la Biblia. Es que tengo que trabajar. Esta vida está dura. Y estamos ahí 10, 11, 12 horas diarias trabajando. Pero después le decimos, te amo, mi amor. Y acuéstate. El amor se demuestra. El amor se demuestra. El amor es palpable, mi hermano. Lo que le decía ahorita, el amor vertical debe verse de manera horizontal. Esto es lo que Juan intenta decirle en el versículo 5. Mi hermano, pero amar a Dios es fácil. Dios es muy bueno. Posiblemente yo les pregunte, y lo voy a preguntar, pero no levante la mano. Y yo digo, ¿cuántos aquí aman a Dios? Todo el mundo con la mano para arriba. Pero es que es muy rico amar a Dios. ¿Quién no ama a Dios? Lo bueno que es Dios, cómo nos ha bendecido, cómo nos ha ayudado, cómo nos cuida, cómo nos protege. Estamos aquí gracias a Dios, el único Dios que existe, tan generoso, tan bondadoso. Pero si hacemos la segunda pregunta y preguntamos, ¿estás amando a tus hermanos? Quizás muchos me dicen, espera, pero es que hay hermanos difíciles. Hay hermanos que, pastor, usted no los conoce. Hay hermanos que se las traen, pastor. Y usted me pregunta, ¿por qué tengo que amarlos? ¿Por qué tengo que amar a esos hermanos difíciles? La respuesta es sencilla, mi hermano. Dios lo manda. Dios manda que tenemos que amar a nuestros hermanos, aún a los difíciles. Como si es tu esposo, tu esposa, tu suegro, tu suegra, o ellos a ti, porque los suegros no son los malos, nosotros también somos malos también. La Biblia te enseña que tenemos que amarlo. Versículo 6, vamos al versículo 6. Y dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El que ama a Dios, mis hermanos, anhela cumplir sus mandamientos. Si tú amas a Dios, ¿quiénes más pueden decir amén? El que ama a Dios, anhela, no hay aire acondicionado, pero pueden decir amén. El que ama a Dios quiere cumplir con su palabra. Esa es la manera en que se traduce el amor de Dios. Y aquí está la palabrita de nuevo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Dice después, y este es el mandamiento, que andéis. Esa palabra en griego es peripateo. Y no significa solo caminar, sino mantenerse alrededor. Mantenerse alrededor. El que ama a Dios quiere estar alrededor de la palabra, pero también debe andar, caminar alrededor del amor. Debe andar en la verdad, pero debe andar en amor. El que dice que ama a Dios quiere obedecer su ley, quiere andar en su ley. John MacArthur,
y otros teólogos observan en la ley de Dios, la ley moral de Dios, en los 10 mandamientos, y ellos observan los mandamientos del 1 al 4, y usted lo puede estudiar después, tratan del amor a Dios. Los mandamientos del 1 al 4 nos enseñan cómo amar a Dios. Usted lee los mandamientos del 1 al 4 y te enseña, no te hagas ídolos, no te hagas imágenes, no te hagas ninguna de esas cosas que a Dios no le agrada, y todo eso te empuja a amar a Dios. Pero todos los mandamientos que vienen después te enseñan a amar a tu prójimo. No adulterarás, no robarás, no matarás, no dirás falsos testimonios. Y ahí en el medio, en el 6, te recuerda de nuevo, ama a Dios, en el versículo 6. Mis hermanos, toda la palabra de Dios trata del amor. Toda la palabra de Dios trata del amor. El que anda en su ley, ama a Dios. Ahora te lo estoy diciendo al revés. El que ama a Dios, desea su palabra. Pero el que está en su palabra, el que está en su ley, ¿sabe cuál es el resultado? Ama a Dios. Es como un ciclo, y eso es lo que él está tratando de decirnos aquí. Funciona como un ciclo que da vuelta. La Reina Valera lo traduce diferente a la Biblia de las Américas. En el original sonaría, versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Los que tienen Biblia de las Américas se darán cuenta. Este es el mandamiento, que andéis, y ahí vendría, como desde el principio unos a otros. La Reina Valera un poquito aquí que se hizo dinámica y lo que hizo fue traducirnos el significado. No está mal lo que está ahí porque al final es lo que quería decir. Pero en realidad ahí decía en el original que andéis unos a otros como vosotros habéis oído desde el principio. Y lo que está diciendo es que andemos en amor los unos con los otros como nos enseña la palabra. Este es el amor, obedece a la palabra. Esta es la palabra, anda en amor. Uno lleva al otro, uno lleva al otro. Asimismo podemos decir, cumple sus mandamientos, mantente en amor. Porque es muy fácil amar por un tiempo. Es muy fácil amar por interés. Por eso dice peripateo, manténganse en amor. Si alguno de ustedes aparece en mi casa y me hace un regalo, o yo le hago un regalo a ustedes, un hermano le hace un regalo, es muy fácil amarnos por un tiempo. Si alguno de ustedes, un pastor, un maestro, los está atendiendo por un tiempo y usted se siente amado, es muy fácil amar por un tiempo, por interés, por beneficio. ¿Pero qué es lo difícil? Mantenerse amando. Ahí está el reto, mantenerse en amor. Quizás a ustedes le ha pasado en alguna ocasión que ustedes se dan por una persona y usted lo apoya a una o varias personas, los ayuda en todo lo que pueda. Y mientras usted está haciendo eso, esas personas lo ponen ustedes en un pedestal. Usted está ahí, qué bueno es el pastor, o qué buena es la hermana fulana, o el hermano ciclano, fulanito, él es buenísimo. Pero la primera que nos hacen, porque somos pecadores, fallamos. A veces aparecen situaciones. Usted no conoce la situación de cada uno de sus hermanos esta semana. Quizás usted sabe que la mesa no está ahí hoy. La mesa no amaneció ahí y hacía falta. Pero quizás usted no sabe por qué la mesa no está ahí. Quizás usted no tiene idea qué pasó toda esta semana que no permitió, y los que no saben lo que es la mesa, es una mesa para servir el café y servir las cosas. Pero usted no sabe qué pasó esta semana que la mesa no está ahí. Lo que le quiero decir, mis hermanos, es andemos en amor. No solo por interés, no solo por beneficio. Dios nos manda a mantenernos de manera constante, amándonos los unos a los otros. El argumento de Juan es intencionalmente circular. Un comentarista dice, el amor de Dios que no resulta en la obediencia a la palabra de Dios no puede ser el amor que es el don de Dios en Jesucristo. Más sencillo, el que ama, obedece. Si tú amas y tú empiezas a descubrir nuevas verdades de Dios en su palabra, tú las vas a querer obedecer. Y te vas a sentir mal cuando no las obedeces. A veces no entendemos a algunos hermanos, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y después que estudiamos un tiempo decimos, mira, ahora entiendo por qué él cree eso. Lo que pasa es que el que ama a Dios, a medida que va descubriendo en la Biblia nuevas verdades que antes no entendía porque no se las habían enseñado, porque no se las habían explicado, porque no sabía que existen, pero a medida que tú las descubres, tú quieres obedecerlas. Y el que obedece,
ama. El que llega a la Biblia y se enfrenta a ella y lo obedece, va a terminar amando a sus hermanos. Hay un autor que se llama Bobby Jameson, que escribe un libro que se llama La Sana Doctrina. Hay un ministerio que se llama 9 Marcas. Ellos tienen diferentes recursos para la iglesia. Dentro de esos libritos hay un librito sencillito. Ellos hacen libritos sencillos de fácil lectura. Y hay uno que se llama La Sana Doctrina. Y hay un capítulo, el capítulo 4, donde él plantea lo siguiente. Y él dice, la sana doctrina sirve para el amor. ¿Y por qué le digo esto? Porque estamos en tiempo que todo el mundo es una iglesia de sana doctrina. Levantan una piedra hasta los testigos de Jehová y todos son de sana doctrina. Ya todo el mundo es sana doctrina. Ya todo el mundo es una iglesia bíblica. Hasta hace poco nadie sabía de esa palabra. Pero ya la palabra se puso en moda. Y buscas un youtuber de esto en YouTube y sana doctrina. Y el otro sana doctrina y el otro sana doctrina. Por eso me encanta este capítulo donde dice, la sana doctrina sirve para el amor. Tú eres de sana doctrina, es una iglesia de sana doctrina. Vamos a ver cómo se están amando los hermanos. Vamos a ver cómo se están llevando los hermanos. Si todos los hermanos se odian y todos se tiran los unos a otros y está el bando de aquí y el bando de allá, algo está pasando en la doctrina de esa iglesia. Pero si los hermanos cooperan a pesar de sus defectos, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que sí, quizás tengo una razón para ponerme bravo, pero voy a ver cómo lo perdono, pedirle a Dios que me ayude a perdonarlo, cómo nos podemos reconciliar, cómo podemos arreglar esto. Quizás ahí la sana doctrina sí se entiende. Y él pone esta ilustración y habla de un barco de vela. Ustedes saben estos barquitos que tienen la vela en forma de triángulo, a veces tienen una o dos. Y él explica que este barco no solo tiene la vela, sino que como el pasador que pasa por el frente abajo, tiene algo, se me olvidó el nombre, que es lo que le da dirección. El aire mueve la vela, eso se mueve y hace que el barco pueda moverse. En ocasión hay mucho aire, tienes que bajar alguna vela. En ocasión hay poca, tienes que subirla toda. Pero hay un sentido en que en un barco de vela se hace completamente dependiente del viento. Él no puede andar sin el viento. Él necesita el viento para poder avanzar. Ahora, ¿dónde está el problema en los creyentes? Cuando los creyentes creen que el amor es el viento que mueve el barco. A veces los creyentes creen que el amor es quien debe mover la vela del barco. Por eso hoy aman a su esposo y mañana no, porque no hay viento. En otras, cuando yo siento que el amor me da, yo lo amo, pero ya yo no siento que lo amo. Y se quieren divorciar de sus esposos y de sus esposas. Yo admiro mucho los matrimonios antiguos, porque tú lo ves que a veces tienen hasta 7 y 8 hijos y todavía están juntos. ¿De verdad que tú crees que no pasaron cosas? ¿De verdad que tú crees que no se pusieron bravos? Pero el amor no es el viento que mueve el barco de los creyentes. Y así no solo pasa con el matrimonio, pasa con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los hermanos de la iglesia más tristemente. Si me da viento, los amo. Si no hay viento, se embarcaron. Hoy no me miren que estoy bipolar. Hoy no te quiero amar. Y puede haber alguien que está atravesando por eso. Oramos por usted. El amor en la Biblia es muy diferente. Dios lo exige. Dios dice, ámame a mí y ama a tus hermanos. Dios no te está diciendo si tú quieres, si tú lo sientes. Dios ordena que debemos amarlo a Él. Vaya de rodillas si usted no siente amor y pídale, Dios, ayúdame a amarte porque ahora mismo estoy seco. Y a veces deberíamos estar así de rodillas los sábados en la noche y los domingos en la mañana porque venimos al servicio de oración y estamos secos. Y después queremos que en el servicio pase un milagro, que Dios me hable, que Dios me ministre. Pero llegamos secos al servicio de oración. El Señor nos manda amarlo. Es cierto que el amor lo dejamos enfriar. En ocasiones dejamos enfriar. Y cuando usted deja enfriar el amor por Dios, el amor por todo lo demás se va a enfriar. Si para ti es más importante los amiguitos o los amigotes el fin de semana entero que venir a la casa del Señor, claro que tu amor se va a enfriar. Si para ti es más importante todas las noches estar jugando PlayStation hasta las 3 y los que juegan PlayStation no es pecado, pero cuidado con el tiempo. Y levantarte a las 6 para ir a trabajar y no dedicarle tiempo a tu esposa, no dedicarle tiempo a tus hijos. Claro que el amor se te va a enfriar. Claro que el amor se te va a enfriar. ¿Podemos perder el primer amor? Claro que lo podemos perder. La salvación no se pierde, pero el amor se enfría si eres descuidado. El amor se enfría, pero
también podemos revertir el proceso. Porque el Señor nos ha mandado a amarlo a Él y amar a nuestros hermanos. Dios nos manda a amarlo a Él con todo. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo de manera genuina, con afecto y fervor. No hay tiempo, pero lo puedo anotar. Romanos 12 y 1 de Pedro capítulo 1. El Señor te dice que ames a tu hermano de manera real. No es un amor filosófico, un amor de Hollywood. Ama a tu hermano. Y recuerden el término aquí para amor, que es el amor ágape. Es un amor especial de Dios, que solo Dios produce en el creyente. Es un amor como el de Cristo, capaz de perdonar, capaz de soportar ofensas, capaz de correr la milla más, capaz de sacrificarse por otro. Así el Señor nos está llamando a amarnos los unos para los otros. Que no se nos olvide que nuestro amor es una respuesta a su amor. Nosotros amamos, 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, lo tiene cerca ahí si quiere ir. 1 de Juan capítulo 4, verso 19. Nosotros lo amamos, y dice la palabra, porque Él nos amó primero. Si Dios no da el primer paso, si Dios no nos hubiera amado, ninguno de nosotros le estuviera amando. La parábola ahorita, pero ahora estamos en deuda. Nos dio los talentos, ahora los talentos son el amor. Ahorita los talentos no es dinero, los talentos pueden ser muchas cosas. Ahora los talentos son el amor. ¿Qué vas a hacer con ese amor que te dio? ¿Lo vas a invertir en otro? ¿Vas a seguir amándolo a él y amando a otro? ¿O lo vas a guardar y vas a decir, mira, lo guardé aquí en una bolsita, Señor, está, mira, intocable. Como mismo tú me lo diste, aquí está. No, Él no te dio el amor para eso. Él te dio el amor para que lo uses. El amor no se gasta. El amor no se acaba. El amor que Dios da, el amor que Dios da se renueva. El amor que Dios da no tiene fin. El amor que Dios da es un amor especial. Usa el amor que Dios te da. Nuestro amor no es como el viento. Tampoco es algo que aceleramos como una lancha de carrera. Tampoco podemos pensar que las personas hoy no nos aman y mañana nos van a amar tan rápido. Es un proceso. A veces uno aprende a amarse hasta cuando te casas. Hasta cuando te casas. A veces tú te casas y te crees que te casaste con el príncipe de Hollywood porque el tiempo de noviazgo era muy bonito. O que te casaste con la reina de Arabia. Y después que se quemaron 2, 3 tortillas, que el almuerzo no está a tiempo, que empiezan a aparecer los problemas, te das cuenta que hay que empezar a aprender a amarse. Hay que empezar a aprender a aceptarse, a pesar de las diferencias que cada uno trae. No siempre es como una lancha de carrera. Más bien, el amor es como un barco de vela empujado por el viento del amor de Dios. Por eso necesitamos a Dios en la ecuación. Amar a Dios y recordar que su amor es quien empuja nuestro barco de vela. Nuestro barco no se mueve si el amor de Dios no fluye. Nuestro amor por Dios y por cualquier otra persona depende siempre de que Dios nos amó primero. Dios nos amó primero, por eso nosotros podemos amar. Es una respuesta a su amor. Las personas ven en nuestros días como rivales la doctrina y el amor. Nosotros creemos que la doctrina y el amor son enemigos. Personas que dicen, no estudies doctrina, eso te va a hinchar la cabeza, eso te va a volver un cristiano así, deformado. No estudies Biblia. Ama, ama. Tú lo que tienes que hacer es amar. Y en esto los Beatles hicieron mucho daño, porque los Beatles empezaron a enseñar una cultura de amor sin Cristo. Y empezaron a hacer canciones, y empezaron a vender su filosofía de que amar sin Dios era posible. Y entonces la gente compraron esa filosofía aún en la iglesia. Y la gente ahora cree que sí, hay que amarse. Pero ese amor sin Dios no es un amor verdadero y no es un amor perdurable. Y las iglesias empezaron a vender este cristianismo del amor. Y si usted llega a una iglesia y ve que todos los domingos predican del amor, del amor, del amor, pero no este amor que estamos predicando hoy, sino un amor filosófico, de un amor de que ámense, pero apartado de la doctrina, apartado de la verdad, apartado de la palabra. ¿Y a dónde nos lleva ese amor? Es que al final vemos personas que su corazón no ha cambiado, personas que no han sido transformadas por la palabra de Dios. Si no nos amamos los unos a los otros, no hemos sido correctamente cautivados por la verdad. La sana doctrina sirve para el amor, toda clase de amor. Y voy a ir rápido ahora, ya estoy terminando casi. La doctrina de Dios nos lleva a amar
a Dios. Si usted estudia la doctrina de Dios, usted va a amar más a Dios. Porque a medida que usted estudia la doctrina de Dios, usted va a conocer más a Dios y usted va a responder en amor a Dios a medida que usted conozca el buen Dios que nosotros tenemos. La doctrina del hombre, la antropología, nos guía a amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros estudiamos la doctrina del hombre, vamos a aprender que debemos amar a huérfanos, a la viuda, a los hermanos. La doctrina de la providencia, lo que Dios nos regala, nos da, nos enseña a amar a vuestros enemigos, a los enemigos que tenemos. La Biblia enseña que Dios, en su misericordia y en su providencia, hace salir el sol para justos y malos. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a amar a los buenos y a los malos. Tenemos que aprender a amar aún a nuestros enemigos. Eso yo no lo puedo hacer. Claro que tú no lo puedes hacer. ¿Y quién te dijo a ti que yo creo que tú puedes hacerlo? Tienes que pedírselo a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese amor aún para amar a los enemigos, a los que piensan diferente a nosotros. La doctrina de la redención enseña a los maridos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y lo dice ahí Pablo en Efesios. Le dice, marido, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. La doctrina nos enseña del amor. La doctrina nos pone a amar. La doctrina del amor de Dios capacita a toda la familia de Dios a amar a sus hermanos. Solo a través de la doctrina de la palabra vamos a aprender a amarnos de verdad bíblicamente los unos a los otros. Amados hermanos, Dios el Padre nos amó tanto que entregó a su único Hijo por nuestros pecados. Dios el Padre nos amó tanto que nos dio su regalo más preciado como la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que no había nada más que se pudiera entregar si no Él nos entrega a su Hijo para que pudiéramos ser perdonados. Nosotros íbamos camino al infierno y Él dio a Cristo como el único medio propicio, como lo único que iba a satisfacer su ira para que nosotros hoy podamos disfrutar de salvación y de perdón de nuestros pecados. Dios nos ama. El amor de Cristo muestra el amor que Él tiene por nosotros al encarnarse. Cristo estaba disfrutando de todo su deleite con Dios desde la eternidad, dice la Biblia, y con el Espíritu Santo. Ahí Él está ahí en los cielos y Él lo deja todo para hacerse humano y venir a una cruz a morir por nuestros pecados. Para hacerse humano y vivir y soportar los pecados por amor a nosotros. Él llevó la vida que nosotros deberíamos estar viviendo y no la llevamos, para poder perdonar los pecados que nosotros tenemos. Cristo nos amó tanto, mis hermanos, y meditar en eso nos va a ayudar a amar a otras personas. Por último, el Espíritu Santo muestra su amor al no buscar gloria nunca para Él. Y se mantiene en una constante operación corrigiéndonos y enseñándonos a pecadores como nosotros a amar a Dios y amar a nuestros hermanos. El Espíritu Santo nos ama. Si no fuera por el Espíritu Santo, nunca nos amaríamos los unos a los otros. Él está en un ministerio constante corrigiéndonos. Perdónalo, déjalo pasar, pide perdón, búscalo. Y si usted es un pecador como yo, eso es constante en tu casa y con los hermanos. Porque pecamos, nos molestamos, nos ponemos bravos, somos orgullosos. Amado hermano, Dios ordena el amor. La buena noticia es que Cristo nos provee el ejemplo. Dios te dice, tienes que amar, pero no es así. Él te dice, tienes que amar, pero te dice, pero mira el ejemplo aquí en Cristo. Aquí tienes por quién guiarte. Y por otra parte te dice, tienes que amar, pero te he dado mi palabra, que es la verdad, para que sepas cómo hacerlo. Pero te he dado el Espíritu Santo también, otro regalo más, que te va a capacitar para amar. Yo no puedo amar. El Espíritu Santo te enseñará cómo amar. No estamos solos. Pregunta, mis hermanos, ¿qué diferencia debería marcar esto en nuestras vidas y en nuestra iglesia hoy? Esta doctrina del amor, ¿qué diferencia debería ser en palabra de vida hoy mismo, ahora mismo, antes que usted salga por esa puerta? ¿Qué diferencia debería ser esto como creyente en su vida? Medita ahora en su interior. ¿Tu amor por Dios está muriendo? ¿Sientes que no estás amando a Dios
y no lo estás amando lo suficiente, toma una fuerte dosis de doctrina. Ponte a estudiar la palabra de Dios y suplícale en oración que te ayude y que te enseñe a amarle. Estudia la palabra de Dios, mi hermano. Si tu amor por Dios está muriendo, ¿cómo tú vas a creer que alejándote de Dios ese amor va a revivir? Sigue congregándote, aunque no tengas deseo. Sigue leyendo la Biblia, aunque no tengas deseo. En algún momento ese amor va a aprender. En algún momento ese amor se va a encender. Esa mecha va a volver a coger el calor y mucho más calor y mucha más fuerza que la que tenía antes. ¿Tienes dificultades para amar a otra persona? Un miembro de tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Un jefe insoportable. Un miembro de esta iglesia. Tú dices quizás que es que yo me siento ignorado. Es que me han tratado con desprecio. Yo no estoy quitando eso. Puede que alguien te haya ignorado, te haya tratado con desprecio. Está mal, mi hermano. Y si tú lo sientes, acércate al hermano y dile, mira, tú sabes que me estoy sintiendo rechazado por ti. Yo siento que tú no me tratas, que tú no me saludas, que conversemos, mi hermano, no tengamos miedo. Por el bien y por amor a Cristo, porque más terrible es que tú te lleves para tu casa todas esas cosas lastrando tu corazón. Quizás el hermano tiene un problema. Aquí hay hermanos hoy que están en diferentes cosas, ensayando, allí, preparando el aula de los niños, arreglando un aire acondicionado que no está funcionando. Y quizás tú dices, este hermano no me saludó hoy, pero tú no sabes en cuántas cosas. Pregunta y quizás después que le pregunte el hermano te explique y tú dices, perdóname, yo no sabía que tú estabas en todas esas cosas. O quizás el hermano te diga, mira, perdóname, de verdad que te estaba rechazando. Te pido perdón, no lo quiero hacer más. Pero esa no es la solución para tu corazón. Si tu corazón no ama a tu prójimo porque tú te sientes rechazado, despreciado, la solución es esta. Detente y medita con calma cuán profundamente has sido amado por Dios en Cristo. Medita tú cómo Dios te ha podido amar a ti en Cristo. Romanos 5, versículos 7 y 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo Dios te amó a ti? Siendo un pecador. Asimismo debes amar a ese hermano que te ignora, a ese hermano que no te saluda. Romanos 5:10 y dice que nos reconcilió siendo su enemigo. Cuando nosotros éramos enemigos, estábamos de espalda de Él, estábamos en nuestra vida de placer, sin importarnos Él para nada. Ahí fue donde fue, nos tocó por el hombro y nos llamó y nos dijo, ven conmigo. Y empezó toda esta travesía que quizás algunos han pasado de semanas, de días, de meses, de años. Quizás algunos de ustedes llevan 5 años luchando porque no quieren dejar su vida antigua, porque tienen tantas cosas importantes en el mundo que no quieren, que usted sabe que no se ha entregado completamente a Cristo. Ahí te llamó Él, siendo su enemigo. El camino para tener un mayor amor por los demás empieza con una apreciación más profunda de la longitud, la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios por ti. Medita en el Evangelio de Jesucristo y podrás amar a ese hermano que tú sientes que no lo puedes amar. No hay forma de que tú de verdad medites en el amor de Cristo, en lo que Cristo hizo, en lo que Dios hizo por ti, en lo que el Espíritu Santo hace, y que tú me digas, yo no puedo amar a ese hermano. Yo no puedo seguir amando a ese hombre. Yo no puedo seguir amando a esa mujer. Debemos amarnos a pesar de las diferencias sociales, económicas, culturales y raciales. Aquí los sabemos de diferentes colores. Aquí los sabemos de diferentes clases. Aquí hay hermanos que quizás ganan 100,000, pero hay otros que ganan 25,000 al año. Tenemos que amarnos, mis hermanos, sin importar cuánto ganemos. Tenemos que amarnos sin importar de qué país somos. Y esto me choca en especial. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo y la familia del hermano Mauri, mi familia, la familia del hermano Mauri, éramos los únicos cubanos que habían en la iglesia. Después llegó Jonathan y su familia. A veces los hermanos, todavía me lo hacen, pero ya aprendí, ya no me pongo bravo. Me decían, perdón, porque no sé si se han dado cuenta que yo hablo un poquito rápido, como la velocidad de la luz. Y yo estoy adaptado a hablar rápido y hago un esfuerzo, he tratado de hablar más lento. Por amor a mis hermanos, porque la Biblia enseña que debemos amarnos. Pero a veces habían comidas diferentes, cosas diferentes. Pero por amor a nuestros hermanos nunca nos fuimos de esta iglesia. Ahora el Señor ha tenido bien por un tiempo que lleguen muchos cubanos. Ahora hay demasiados cubanos. Uno dice, el Señor se le fue la mano, tantos cubanos. Hermano, como mismo yo aguanté cuando no había ningún cubano. Usted está llamado a amar a sus hermanos cubanos.
pesar de que vienen de culturas diferentes, quizás, pero como gritan esos cubanos, es que en Cuba se grita mucho, igual que los haitianos, somos gritones. Poquito a poco nos vamos adaptando al país, vamos aprendiendo, ya algunos sabemos cómo hacer una cuenta de crédito, cómo hacer algunas cosas, pero no es de un día para otro. Ame a esos cubanos que están llegando nuevos. Para mí es terrible escuchar una expresión como, yo no quiero seguir yendo a la iglesia porque ya hay muchos cubanos ahí en la iglesia. Yo creo que eso no es bíblico, mi hermano. Yo creo que eso a Dios no le agrada, una cosa como esa. Pero le digo más, mi hermano, ore. Yo estoy orando porque vengan haitianos y portugueses. Yo no sé si el Señor me va a dar esa petición, pero yo no conozco ninguna iglesia de sana doctrina en creolo o en francés. Aquí en Tampa no conozco ninguna iglesia de sana doctrina, en portugués tampoco. Sé de varias portuguesas que hay, pero ninguna de sana doctrina. Yo estoy orando si a Dios le place que empiecen a llegar haitianos por esa puerta y que venga un traductor para que les traduzca, y si no, que se sienten y que empiecen a llegar portugueses. Yo estoy orando por ellos. En algún momento iremos a predicarles, no sé cómo, pero iremos a predicarles. ¿Qué vamos a hacer cuando la iglesia se nos llena de haitianos? Usted no sabe lo que es tener un haitiano, quizás los dominicanos saben. Eso sí gritan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer si la iglesia se sigue llenando de personas que quizás no tienen ni trabajo y son pobres? A veces hay iglesias que le huyen a las personas pobres. No, que se nos llena la iglesia de personas con poca cultura o con personas pobres. Mi hermano, tenemos que amarnos sin importar nuestra clase social, sin importar lo que ganemos, sin importar el color de la piel, de qué país somos. Tenemos que aprender a comer tacos, tenemos que aprender a comer mofongo, tenemos que aprender a comer otras cosas por amor a nuestros hermanos, mis hermanos. No les prometo que voy a comer mucho picante, pero voy a hacer un esfuerzo. Mis hermanos somos diferentes. Yo tengo un hermano aquí que yo amo mucho. No voy a decir el nombre para que nadie se me ponga celoso. Pero para él el amor se demuestra así. Él te da la mano así y ya. Pero para mí el amor es un abrazo y un apretón. Y yo voy y lo aprieto, pero a él no le gusta. Porque tenemos formas diferentes de mostrar su amor. Y yo me imagino que él me ama un poquito también a mí. Yo lo amo también a él. Soportemos las diferencias, no todos somos iguales. Quizás a alguno no le gusta un beso, no le dé un beso. Dele la mano. Ya no quieres un beso, le das la mano. Quizás, no sé, aprendamos a conocernos, aprendamos a sobrellevarnos, mi hermano, porque si no, no vamos a resistir como iglesia. Ese es el test de si de verdad conocemos el amor de Cristo. Nosotros amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Yo sueño el día que en la iglesia todos nos amemos sin preferencia, que podamos dejar el odio, la envidia, la hipocresía, la autosuficiencia, el rencor, la competencia, y como Cristo nos amemos sin condición los unos a los otros. Pidámosle a Dios, hermano, que nos dé ese amor para terminar. A diferencia de un viento que se apaga y te deja desamparado en el mar, el amor de Dios es un vendaval constante que nunca disminuye. Ni siquiera nuestro pecado puede ensorbecer su amor por nosotros. Esta es la grandeza de su amor, que nos ama a pesar de nuestro pecado. ¿Y qué te digo con esto? Si Dios nos ama a pesar de nuestro pecado, no importa en qué tú estabas anoche. No importa si tú estabas fumando droga, si tú estabas traicionando a tu esposa, si estabas traicionando a tu esposo, o si simplemente estabas en tu casa, pero tú no amabas a Dios. Si Dios te trajo aquí hoy, Dios te está llamando a que tú creas y te arrepientas. Dios te está llamando a que mires a Cristo y veas con cuál grande amor Dios te amó a ti y que tú respondas en un arrepentimiento y una fe genuina. Y si ahora mismo tú no quieres levantar la mano, porque yo no te voy a pedir que levantes la mano, pero sí te estoy llamando a arrepentimiento. Cree en Cristo, reconoce tus pecados. Y si todavía tú sientes que falta algo, pues pídeselo en oración. Dile, Dios mío, yo creo, pero yo quiero que tú me ayudes. Ayúdame a mi incredulidad. Ayúdame a creer un poquito más en ti y Él no te va a defraudar, mi hermano. Yo sé que va a seguir trabajando en tu corazón. Mientras eso pasa, sigue viniendo a la iglesia. Ven al grupo de vida que empieza en agosto. Congrégate. Para los hermanos creyentes, ¿vas a empezar a amar a tus hermanos de verdad y sin condición? ¿O vamos a seguir iguales? O a partir de hoy, si Dios quiere, por su gracia y por su misericordia, a pesar de nosotros mismos, vamos a empezar a conocernos más y empezar a amarnos más los unos por los otros. Vamos a empezar a amarnos más y a conocernos más los unos por los otros. Vamos a amarnos más y a conocernos más los unos por los otros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.
Padre, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el amor con que tú nos amaste, Señor. Reconocemos que no sabemos andar en amor. Reconocemos que podemos amar un tiempo, podemos amar en un periodo, pero que nuestro amor se pueda pagar con facilidad, sobre todo cuando nos hacen daño, cuando nos traicionan, cuando hacen algo que no nos gustan, dicen algo que no creemos, Señor. Padre, ayúdanos a amar a nuestros hermanos. Este tema es tan profundo, no da tiempo para hablarlo todo, Señor, y sigues trayendo textos a mi mente, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos, Señor, como tú enseñas en la regla de oro, Señor. Ayúdanos a hacer con nuestros hermanos como nos gustaría que fueran como nosotros. Ayúdanos a no solamente limitarnos a no hacerle lo que no queremos que nos hagan, sino a ir más allá, Señor, como tú enseñas en tu palabra, y hacer por ellos lo que nos gusta que hagan por nosotros, Señor. Lo que anhelamos para nosotros y para nuestra familia, ayúdanos a anhelarlo y a orarlo y a desearlo por mi hermano también, Señor. La casa que quiero para mí, ayúdame a orar por esa casa para mi hermano. El carro que quiero para mí, ayúdame a orarlo por el hermano. El matrimonio que quiero para mí, ayúdame a orarlo por mi hermano. Ayúdanos, Señor, a estar pendientes de las necesidades los unos por los otros. Y como dice tu palabra, Señor, no hacer lo que debemos hacer también es pecado, Señor. Ayúdanos a hacerte fiel, Dios. Que tu Espíritu Santo de manera real produzca un amor, una pasión por Dios en nosotros que vaya creciendo, creciendo y creciendo hasta que Cristo venga, Señor. Los que están aquí ahora, Señor, yo te pido por los que están fríos, por los que una vez te conocieron, pero por tu gracia están aquí. Permite, Señor, que tu palabra hoy predicada los confronte y ya sea con lágrimas o sin lágrimas, pero que los traiga a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Que los lleve a ti a renovar sus votos contigo, a renovar su relación contigo, Señor. Los que están aquí que no te conocen, Dios, que no saben ni quién tú eres, de alguna manera háblale, que se interesen por tu palabra para que te puedan conocer al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado, Señor. Por los creyentes, una vez más te pido, Señor, sé con nosotros rompiendo las barreras de las diferencias, Señor. Ayúdanos a soportarnos, a entendernos, a pensar lo bueno. Eso también nos va a ayudar a amarnos, Señor, a pensar lo noble los unos de los otros, a no juzgar tan rápido, a preguntar primero, Señor. Y si aún no hay excusa, a pedir perdón, a perdonarnos. Enséñanos a amarte a ti y enséñanos a amarnos los unos a los otros, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Y gracias por tu palabra, porque en ella está toda la verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, mi hermano.